Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos en esta tarde de viernes a esta nueva escuela de padres que vamos a realizar. Nos presentamos, somos María, Alejandra y Marisol, terapeutas ocupacionales y logopeda del IRF La Salle. Nosotros nos encontramos en Aravaca y somos un centro de rehabilitación multidisciplinar que contamos con diferentes especialidades y unidades. En la tarde de hoy vamos a aprender un poco más sobre la alimentación infantil. Para empezar, debemos de dejar claro qué es la alimentación y en qué consiste este proceso. Como todos sabemos, la alimentación es una actividad esencial para poder vivir, ya que de esta obtenemos todos los nutrientes y energía necesarios para poder funcionar correctamente. El principal objetivo de la alimentación es cumplir una importante función, ya que se trata de la acción encargada de proporcionar energía para el correcto funcionamiento del organismo. Gracias a este proceso, las células del cuerpo adquieren los nutrientes necesarios y se mantienen hidratadas para así poder desarrollarse adecuadamente durante toda la etapa vital. Y esto es mucho más importante en la infancia, donde el niño debe de crecer y desarrollarse. La alimentación no es simple, es un proceso biopsicosocial en el que están implícitas habilidades motoras, como masticar, llevarse la cuchara a la boca, tragar. También tenemos habilidades cognitivas, como saber qué pasos debo de seguir para tomar ese alimento, identificar los alimentos, permanecer centrado en la actividad. También tenemos habilidades sensoriales, como tolerar las texturas de ese alimento en la boca o tolerar mancharme. Y habilidades emocionales, mantener una motivación por la comida, un gusto que no se convierta en una experiencia negativa. Además, debemos de saber que la alimentación es un proceso que acompaña a todo el desarrollo del niño y que pasa de ser un reflejo cuando el niño está mamando a un acto voluntario y controlado por el niño. La alimentación no se conoce como un proceso aislado en el que solo participa el niño, sino que debemos de hablar de la alimentación como una coocupación, ya que el niño por sí solo no puede acceder y necesita la ayuda del adulto. Es decir, el proceso de alimentación está muy implicado a la familia, ya que en las primeras etapas ayuda completamente al niño. La familia es quien le prepara la comida, quien le da el biberón, hasta que el niño es mayor y lo coge el soro, pero también tiene que participar preparándose ese alimento y es quien se encarga de la parte nutricional. Por eso, la familia siempre será una parte activa de este proceso y siendo importante que tendáis todos los factores que influyen en este y cómo poder ayudar a vuestros hijos. Podemos hablar de unas funciones específicas de la alimentación. La alimentación ayuda a crear un vínculo, puesto que el adulto es quien ayuda y hace de referente para el niño. Las comidas pautadas, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, ayudan a que el niño se organice temporalmente en el día. La alimentación, al ser una necesidad básica, ayuda a potenciar esta área de comunicación. Por ejemplo, cuando el niño tiene hambre, va a ser capaz de llorar o señalar para indicar lo que quiere. La alimentación ofrece nuevas experiencias sensoriales y de manipulación, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo, ya que el niño investiga y va conociendo qué alimentos son nuevos para él, pudiendo también crear sus nuevos intereses y experiencias y gustos por estos. El propio proceso de alimentación es variable. Somos capaces de adaptarnos a nuevos alimentos, comidas y formas de ser cocinadas, abriendo constantemente el abanico de habilidades. Aunque es un elemento vital, las personas disfrutamos comiendo, ya sea por el placer de cocinar, de compartirlo con familiares o amigos o de la propia comida. La alimentación asegura la supervivencia y el correcto desarrollo, tal y como hemos venido hablando, y ayuda a crear el vínculo afectivo, ya que, como hemos dicho, es el nexo de unión entre el cuidador y el niño. El adulto, a través de este momento de comida, va a desarrollar también nuevas habilidades de comunicación con el niño y va a poder dirigirse a él de diferentes maneras y va a ayudar a conocerle mejor. La alimentación acompaña el proceso de desarrollo desde el nacimiento a la etapa adulta
desarrollando constantemente nuevas habilidades adecuadas siempre a cada tipo de alimento ofrecido. Para terminar con esta parte de introducción, debemos de saber que la alimentación no es solo el proceso de llevar el alimento a la boca, masticarlo y tragarlo, sino que lleva muchos otros procesos implícitos, como la preparación de un alimento, el cocinarlo, incluso el llevarlo a la mesa o poner la mesa, sentarse a la mesa, tolerar ese alimento en la mesa y servir esa comida, adaptar el alimento, es decir, cortarlo o mezclarlo si es necesario, la propia deglución o masticación y tragar, y el momento de sobremesa y recoger, que indica la finalización de la comida. Y lo más importante, la alimentación tiene un gran componente social y de disfrute. Por ello, hay que intentar que sea un momento agradable para todos, tanto para el niño como para el adulto. Ahora os dejo con mi compañera Marisol, que os va a hablar del desarrollo de la alimentación. Bueno, yo soy Marisol, soy la logopeda y os voy a contar un poquito en periodos orientativos cómo es el desarrollo de la alimentación. En esta primera etapa de 0 a 3 meses, los pequeños ingieren los alimentos de forma líquida, como puede ser con la leche. La deglución, como acto reflejo que comúnmente denominamos tragar, se coordina 1-1-1. ¿Qué quiere decir esto? Que se produce una succión, una deglución y luego ya una respiración. ¿Vale? Es importante tener esta secuencia clara y, bueno, entender que son muy chiquitines y estas incoordinaciones que se produzcan y que den esa sensación como de atragantamiento son normales, ¿vale? En este tiempo, además, están bastante activos los reflejos de búsqueda u hociqueo y de succión. En esta siguiente etapa de los 4 a 6 meses, la alimentación es como la anterior, pero pudiendo introducir ya semisólidos con textura papilla, ¿vale? Luego os mandaremos los enlaces a los vídeos, ¿vale? Porque ha habido un problemilla técnico y no se pueden reproducir a la vez que lo comentamos. Pero bueno, era simplemente para que podáis ver que en el proceso deglutorio se comienza a involucrar la lengua con movimientos de proyección más anteriores. ¿Vale? En el vídeo vais a ver que, bueno, se está activando mucho más el reflejo de extrusión, que no consiste en nada más que llevar el alimento hacia afuera de la cavidad. Este reflejo es una forma de protección de la vía aérea que, bueno, que como no maneja muy bien los alimentos en la zona posterior, pues trata de expulsarlos de la cavidad. ¿Vale? Igualmente, el reflejo de búsqueda ya se va integrando y comienza el pequeño a llevarse más las manos a la boca como otra forma de experimentación, ¿vale? Al final de esta etapa empezamos a ver un poco más posible la sedestación con apoyos y vemos cómo se va formando esa postura más, como comentaba mi compañera anteriormente, más inclusiva para poder comer. A partir de los 6 meses, los alimentos ya incluyen picaditos y sólidos blandos, muy adaptados y algunas veces aplastados. En cuanto a la deglución, ya realiza movimientos anteroposteriores con la lengua, al igual que trata de lateralizarla. ¿Qué quiere decir esto? Que realiza movimientos de delante hacia atrás para llevar el alimento a esa zona posterior y después poder deglutirla. Cada vez se van definiendo más este órgano de la lengua, que nos va a servir para, bueno, pues para desarrollar diferentes funciones, no solo la alimentación. También comienza a masticar, acompañando la mandíbula, pero aún se producen numerosas descoordinaciones al beber. Es muy habitual ese reflejo de arcada que podréis ver en el vídeo al introducir nuevos alimentos más consistentes en esta zona posterior de la lengua, como os decía. Es una zona que está empezando a experimentar una actividad más frecuente y, bueno, pues es totalmente normal que se dé esta sensación de arcada, ¿vale? Vemos también cómo los pequeños succionan por tendencia de los vasos cuando se les presentan y al tomar alimentos un poco más pequeños lo realizan con el puño en vez de con una coordinación un poco manual más desarrollada. Al final de esta etapa empieza a rebañar de la cuchara los alimentos, incluyendo el movimiento de los labios al final para recogerlos. Acercándonos al año, los alimentos que ingieren pueden ser en trozos de fácil masticación, aunque aún todavía quedan muchos restos al exterior.
En este sentido, se involucra el movimiento de los labios más durante la masticación. Aparece lo que denominamos masticación rotatoria. Es decir, los pequeños realizan movimientos circulares con la mandíbula, ya que aún no existe un buen control ni una buena presencia de piezas dentarias para poder triturar eficazmente los alimentos. Es importante destacar también que en este momento existe una mejor precisión ojo-mano-boca y al final de esta etapa trata de separar los grumos que requieren mayor masticación para controlar mejor toda esta ingesta. Respecto a la masticación rotatoria, me gustaría comentaros eso, que bueno, como no hay una definición todavía muy definida de las diferentes estructuras que conforman la cavidad oral, pues esa masticación rotatoria lo que hace es que no se produce tanto una apertura arriba-abajo de mandíbula, sino que empieza a hacer lateralizaciones, que bueno, van a favor de gravedad, no como una apertura arriba y abajo, y les resulta un poquito más sencillo. En este tiempo, ya de 13 a 15 meses, podemos decir que se produce una introducción total de texturas. En este momento los movimientos linguales son mucho más controlados, tanto para lateralizar y formar mejores bolos, como para propulsarlo eficazmente a la zona posterior. La masticación rotatoria es mucho más fluida y eficiente y va puliendo todas sus habilidades para la ingesta de líquidos. Además, empezamos a ver cómo aparecen movimientos linguales de limpieza oral, es decir, cascada de deglución inspecciona dentro de su cavidad con la lengua posibles restos, definiendo así cada vez más la punta de la lengua. Además, lo va explorando de una forma más consciente, generando también esa exploración en la zona del paladar, en la zona superior de la cavidad. Al final de esta etapa, esta conciencia es mucho mayor y controla en cierta medida el babeo que se producía en las etapas anteriores durante las actividades. En este sentido, también cabe tener en cuenta que bueno, se ha ido desarrollando todo el sistema de dentición que también ha favorecido ese exceso de salivación en los pequeños, entonces pues bueno, es un poquito más difícil de controlar. Vale, existe también una mayor integración en esta etapa ya de coordinación de todos esos movimientos. Los pequeños, además, gradúan mucho mejor la apertura mandibular necesaria para introducir diferentes alimentos. No es lo mismo llevarme la cuchara a la boca pues con 3 guisantes que a lo mejor con un trozo más grande de carne, ¿vale? Anteriormente, en anteriores etapas, la apertura mandibular era pues bruta, por así decir, y ahora ya va controlando pues eso, cuando lo va necesitando. Alrededor de estos 18 meses puede beber en taza, maneja texturas mixtas y aunque en ocasiones puntuales puede salir algo de alimento al exterior hay cada vez un mayor control de los labios en todo este proceso, lo que evita bueno, pues ese escape de alimentos o de saliva al exterior. Se produce además en esta etapa de 19 a 24 meses una maduración de todos los procesos anteriores. El pequeño puede masticar carnes adecuadamente, pasa el bolo formado en la masticación de un lado a otro, ya cuando va a deglutirlo lo pasa directamente hacia atrás, sin pasar primero por el centro de la lengua, algo que bueno, se lo realizaba en etapas anteriores pues para servirse un poco de ese control que decíamos que no tenían. Los peques en etapas anteriores lo que hacen es colocar el bolo que van a ingerir en medio de la lengua para así tener más sensación y poder controlarlo mejor a la hora de llevarlo hacia atrás. En esta etapa ya, que es prácticamente madura, no necesita colocarlo en el centro para llevarlo hacia atrás, sino que puede hacerlo de una forma mucho más fluida. En este tiempo también vemos cómo no saca tanto la lengua, sino que existe un buen manejo. Además, ya utiliza la lengua también, no solo para hacer esa inspección y esa limpieza intraoral, sino que también limpia los labios ya. Y es en este momento cuando existe ya una mayor eficiencia para beber sin tener tanta salida ni escape de los alimentos o de los líquidos. A partir de este tiempo ya hay una buena disociación y control mandibular, lo que permite una estabilización y precisión de todos los procesos anteriores. La lengua ya se configura estructuralmente de una forma muy definida en todos sus movimientos. Y bueno, en esta parte tampoco voy a demandaros mucha implicación, sino que simplemente, bueno, quiero que estemos preparados para poder en nuestra cabeza, cada uno en nuestro interior, pues eso, poner en práctica algunas de las cosas que hemos ido aprendiendo.
En esta parte más práctica tenéis que pensar en un alimento, ¿vale? ¿Os habéis parado a pensar, después de todo esto que os he contado, todo lo que hacemos cuando tragamos? ¿Vale? Quiero que penséis en ese alimento y bueno, y vayamos viendo. Ese tragamos que decimos es lo que llamamos deglución, ¿vale? Dentro de la alimentación es el momento justo en el que el bolo se transporta hacia atrás, hacia la vía digestiva, ¿vale? Sin entrar en mucho detalle anatómico, es importante que sepáis diferenciar al menos estas 4 fases. Quiero que con ese alimento que hayáis pensado vayamos viendo cómo se comporta en cada una de estas fases, ¿vale? El alimento que habéis pensado se nos presenta, lo vemos, lo olemos, lo tocamos. Es en esta primera fase anticipatoria donde se ponen en marcha diferentes mecanismos y automatismos motores que nos predisponen para este acto alimenticio. Después, una vez lo hemos introducido en la boca y gracias a la acción de la saliva y todos los movimientos orales de la lengua, labios, mandíbula y otros que hemos estado viendo, se transforma el alimento en lo que llamamos bolo. Esto se realiza de una forma consciente, hasta que lo llevamos hasta la zona posterior de la lengua, donde se activa el disparo del reflejo deglutorio. Es en esta tercera fase, la faringia, donde nos encontramos en un momento automático, que transporta todo este bolo al esófago, ¿vale? Esta es la fase crítica donde debe existir una buena coordinación de las diferentes estructuras para que el bolo sea verdaderamente transportado a la vía digestiva y no a la vía aérea. ¿Vale? Esto se ve separado por la acción de la epiglotis, bueno, se produce un ascenso laríngeo y bueno, no quiero tampoco incidir mucho más a nivel orgánico ni de definición de estructuras, pero bueno, que sepáis que es un poco la fase más delicada que realizamos durante la alimentación por eso, porque cuando decimos que ay, se nos ha ido por el otro sitio o ay, se me ha atragantado, se debe justo a esto, que se ha producido una incoordinación y bueno, en vez de caer a la vía posterior, a la vía digestiva, cae a la vía aérea, que bueno, simplemente en ocasiones pues con una tos somos capaces de otra vez reconstruir y llevarlo a esa fase. En esta última fase esofágica, ¿vale? Gracias al peristaltismo, se transporta toda esa masa que hemos creado hacia el estómago para ser digerida. En este sentido, quería que reflexionaseis un poco sobre el cuidado que hay que tener en la postura que adoptamos después de las ingestas. Pues como hablaba mi compañera al principio, no es lo mismo terminar de comer y tumbarme a dormir que tener una sobremesa larga y extendida o ponerme a corretear y a jugar con otros amigos. ¿Vale? Hay que tener cuidado porque necesitamos que todo ese movimiento se asiente en el estómago para poder ser digerido sin dificultad. Y en este sentido también me gustaría incidir en la importancia que tiene el reflujo gastroesofágico, que espero que no lo hayan sufrido muchos de vuestros pequeños, en cómo ingerimos la comida y qué sensaciones después de la comida podemos tener, ¿vale? En esta segunda práctica quería que, bueno, con los alimentos que os pedimos por mail, quiero que reflexionéis cómo son. Tomad alguno de ellos, tocarlo, olerlo, cortarlo, masticarlo. Quiero que penséis un poco en cómo son cada uno de ellos. Los alimentos que os pedimos son la galleta, la zanahoria, el yogur y el plátano, ¿vale? Quería que pensaseis que, bueno, que una galleta y una zanahoria pueden ser duras, pero son igual de duras que un plátano. Se comportan igual dentro de la boca o fuera en el plato. Sobre todo quería que vieseis, pues eso, que la textura yogur es muy diferente cuando tiene o no tiene restos. La zanahoria, cómo cruje cuando la cortamos con los dientes, cómo se disgrega esa galleta. ¿Vale? No todos los alimentos se comportan igual en la boca. Tienen cada uno determinadas características sobre su textura, consistencia, viscosidad, volumen o forma de comerlo, con la cuchara, con la mano, lo cojo desde un plato. ¿Vale? Y todo esto hace que sea muy importante también que empaticemos sobre qué tipo de alimentos pueden estar causando pues esa aversión, esas dificultades también en nuestros pequeños. Y sobre todo también que tengáis en cuenta, pues eso, qué restos deja en la boca, qué sabor tiene, qué sensaciones nos produce. ¿Vale? En esta última parte práctica, pseudopráctica, mejor dicho, quería complicároslo un poco, ¿vale? Necesito que penséis en algunas dificultades que pueden surgir en la alimentación, ¿vale?
¿Y si no podéis coger la cuchara? Por cualquier cosa, por una falta de tono, una falta de coordinación, me faltan 3 dedos de una mano, no puedo subir el brazo, ¿vale? Tenemos diferentes posibilidades para poder adaptar los utensilios que necesitamos en la comida. No es lo mismo llegar y comer cuando ya me sirven la comida que tener que utilizar estas adaptaciones, ¿vale? Esta parte quería que fuese un poquito más trabajada desde la empatía. Quería también que pensaseis que, ¿y si al presentar un alimento me da náuseas? ¿Vale? Esto puede pasar. Simplemente al verlo y olerlo o al meterlo en la boca. Tenemos que tener en cuenta que aquí puede existir una limitación sensorial que es necesario trabajar para poder avanzar en todo este proceso. ¿Y si de repente nos dan el alimento y no sabemos cómo se hace para masticar? ¿Vale? Hay personas pues, que tienen dificultades en toda esa programación motora y toda esa planificación hay que trabajarla, determinada por pasos, ayudándonos a seguir una correcta evolución. ¿Y si no tenemos fuerza en la lengua o no tenemos un suficiente rango de movimiento para recoger el alimento y llevarlo hacia los lados de la boca? Bueno, pues es posible y habrá que adaptar y mejorar todas estas características que presentan nuestros músculos, nuestras características miofuncionales, para ajustar toda esta situación orgánica de los propios músculos y estructuras a la función de la alimentación. Imaginemos que nos falta la mitad de la lengua o que tengo problemas para cerrar los labios de una forma fuerte y consciente y cada vez que intento masticar se me sale todo por la boca. Bueno, pues todo esto hay que trabajarlo para que no incida sobre todo más en algo tan importante como es la alimentación. Y bueno, por último, quería que pensaseis qué ocurre ¿y si te atragantas? Cada vez que vas a dar un trago tienes dificultades respiratorias, tanto de coordinación como de coger simplemente ese aire o continuamente toses. Pues bueno, quizás haya un problema de disfagia y haya que adaptar todas estas consistencias y volúmenes que veíamos anteriormente que influyen para poder continuar alimentándonos por boca. Estas son 5 cosas mínimas bueno, que se nos pueden ver de una forma un poco más fácil complicadas. Vale, pero es importante que tengamos esa posibilidad de empatizar con todas las posibilidades que se nos pueden dar y que podamos un poco trabajar en la línea y abordarlo de la forma más temprana posible. Ahora os dejo con mi compi Alejandra que os va a contar los signos de alarma. Como ya os ha dicho Marisol, a continuación os vamos a hablar de en qué signos nos tenemos que fijar para saber si nuestros hijos pueden presentar dificultades en la alimentación y por lo tanto debemos consultar con un profesional formado en este ámbito. Es importante que tengáis en cuenta que es necesario que se den varias de las siguientes conductas y de manera repetida para que se considere que existen dificultades en la alimentación. Uno de los signos de alarma sería que existiesen periodos de alimentación excesivamente largos, que duren más de 45 minutos, más o menos. Otro signo de alarma sería que hubiese un repertorio de alimentos muy limitado, que apareciese ansiedad o rabietas cuando se le presentan nuevos alimentos, que existiese directamente negación a probar nuevos alimentos, que durante la lactancia materna hubiese un chupado deficiente o una dificultad para agarrarse al pezón. Seguimos con más signos de alarma, que no masticase o solo succionase sería otro de los signos de alarma, que hubiese poco interés o una respuesta negativa cuando le presentamos delante en la mesa un alimento, que hubiese poco aumento de peso o incluso pérdida de peso, que existiesen muchas devoluciones para poca cantidad de alimento digerido y por último, el último signo que os mostramos es que no tenga o no haya tenido interés por explorar oralmente objetos y juguetes cuando le tocaba esa fase por edad. A continuación vamos a exponer aquellos componentes que influyen en la alimentación. Quizás cuando los vaya nombrando muchos os suenen y ya los tengáis en cuenta a la hora de comer con vuestros peques y otros pues no suenen tanto y los vayamos aprendiendo a lo largo de esta presentación.
Empecemos hablando entonces de los componentes motores que influyen en la alimentación. Los más importantes son estos 8 que vemos en pantalla, aunque pueda haber otros muchos. El primero sería el tono y el control postural. Es importante conocer si existe una alteración del tono muscular y cómo es el control de su postura para saber cómo está influyendo todo esto en la actividad de comer. Otro de los componentes que influye es la fuerza. Por ejemplo, tendremos que tener una correcta graduación de la fuerza cuando cortemos con un cuchillo el filete o cuando cojamos un vaso lleno de agua. Es importante además un buen alineamiento postural entre todos los segmentos del cuerpo. Esto va a influir directamente en tener una buena postura mientras comemos. Además, el niño deberá reconocer la resistencia que le ofrece un objeto dependiendo de sus características, como el peso y el tamaño. La coordinación también es otro de los componentes motores que influyen en la alimentación. Cuando hablamos de coordinación nos referimos tanto a la coordinación gruesa como fina, la coordinación ojo-mano y la coordinación bimanual. En el ejemplo de llevarnos una cuchara llena de sopa del plato a la boca, están implicadas todos estos tipos de coordinaciones de los que acabamos de hablar. Hablaremos ahora del arco de movimiento. Debemos saber si existen limitaciones en el recorrido articular, puesto que esto va a influir en todo el proceso de la alimentación, desde dónde situar los objetos en la mesa, así será capaz de llevarse solo la cuchara a la boca. Seguimos por la integración de los reflejos. Si algún reflejo, sobre todo los relacionados con la deglución o la succión, no han sido integrados todavía, pueden estar repercutiendo en el proceso de la alimentación. Y por último, para terminar con los componentes motores, nombraremos la praxis. Una correcta planificación motora en la actividad de la alimentación es fundamental para el correcto desempeño del niño. Vamos a seguir hablando ahora de los componentes cognitivos, que serán todos aquellos componentes que involucren el proceso de aprendizaje e integración de los conceptos. Empezaremos por el mantenimiento de la atención y la alerta. Son dos componentes muy importantes porque mantener una atención y una alerta óptimas va a permitir que el niño pueda completar todos los pasos del proceso de la alimentación. Otro componente cognitivo que tenemos al lado es la memoria, necesaria para, por ejemplo, recordar el sabor de los alimentos ya probados o qué paso de la alimentación viene después. La resolución de problemas será necesaria para que el niño pueda responder de manera organizada ante un problema, dando una respuesta acorde a este. Orientación tanto temporal como espacial, saber qué comidas hacemos en el día y en qué orden van, y respetar el espacio de comida de cada persona que está en la mesa con sus platos, vasos y utensilios necesarios, serían ejemplos de esta orientación tanto temporal como espacial. Y por último, y no menos importante, el niño tendrá que ser capaz de seguir las instrucciones que le podamos dar. Hasta aquí los componentes cognitivos. Pasamos a hablar ahora de los componentes psicosociales. Estos son todas aquellas destrezas necesarias para que el niño pueda interactuar o comunicarse con las personas de su entorno. Entre otros muchos destacan las habilidades de comunicación que son necesarias para que el niño nos pueda comunicar si le gusta o desagrada un alimento o si está frío o caliente, por ejemplo, entre otras muchas. El mantenimiento del contacto visual, que le va a permitir mantener la mirada cuando su cuidador le tenga que dar instrucciones. Y por último, el mantenimiento de los turnos de espera. Muy importante para que, por ejemplo, el niño sea capaz de esperar a que todas las personas de la mesa hayan terminado para poderse levantar. En cuanto a los componentes emocionales, recordar que son todos aquellos que están relacionados con el proceso de analizar, manejar y expresar sentimientos durante la interacción con otras personas. El primero de estos componentes es la autoestima, la cual podemos ver reflejada en el proceso de alimentación cuando el niño que tiene dificultades con la alimentación se compara con niños de su clase en la hora del comedor.
Es muy importante que el niño tenga interés y motivación en el proceso de la alimentación. Cuando existe un problema de alimentación, normalmente el niño no se siente motivado. Hablamos ahora del autocontrol de emociones. Muy importante también este componente. ¿Por qué? Porque los niños pueden presentar grandes rabietas a la hora de la comida, siendo muy angustioso tanto para el niño como para el adulto que le da de comer o que esté en el momento de la comida. Y por último, la madurez emocional. Es necesario saber en qué momento del desarrollo emocional se encuentra el niño para saber qué nivel de exigencia puede tolerar. Terminados los componentes emocionales, ahora solo nos quedaría hablar de los componentes sensoriales. Estos componentes son necesarios para poder localizar, identificar y dar una respuesta adaptada a los diferentes inputs sensoriales que se reciben. Es importante saber que las dificultades en el procesamiento de la información provenientes de los diferentes sistemas sensoriales afectan en la participación de la alimentación. Empezaremos hablando de cómo influye el sistema propioceptivo en la alimentación. Según cómo sea el procesamiento del sistema propioceptivo, el niño puede ser incapaz de mantener una buena postura en la silla, puede usar los utensilios con muy poca o con demasiada fuerza, o puede presentar dificultades en las praxias orales o dificultades para graduar la fuerza necesaria para masticar los alimentos. Al hablar del sistema vestibular, tenemos que tener en cuenta que el niño puede tener dificultades para permanecer sentado durante el desarrollo de la actividad de comer, puede tener pobre estabilidad de las estructuras orales, dificultad en la disociación de los movimientos orales o realizar mucho esfuerzo y tener fatiga durante el proceso de la masticación o dificultad para mover la cabeza hacia atrás para beber de una taza por miedo al movimiento. En cuanto al sistema táctil, por un lado podemos encontrar niños que llenan demasiado la boca de comida o que mantienen la comida durante mucho tiempo en la boca sin ser conscientes de ello, o niños que no se dan cuenta de que tienen restos de comida dentro de la boca. Otros niños, sin embargo, pueden presentar dificultades en las transiciones de texturas o tienden a comer solo papillas o purés. Relacionado con el sistema vestibular, pueden calcular erróneamente las relaciones espaciales de los utensilios que necesitan para comer o tener una reacción de aversión con solo ver el alimento. Si hablamos de sistema gustativo y olfativo, pues pueden rechazar ciertas temperaturas de alimentos, preferir sabores intensos o rechazar olores y que lleguen incluso a distraerle. Y por último, hablamos del sistema auditivo. Pueden presentar poca atención en el momento de la comida o distraerse con sonidos que no son relevantes. Hemos terminado ya de hablar de los componentes que influyen en la alimentación y María os va a presentar a continuación cómo es la intervención en estos trastornos de alimentación. A continuación, os voy a hablar un poco de cómo es esa intervención que hacemos cuando los niños presentan dificultades de alimentación. Al llegar al centro, siempre tenemos una pequeña reunión con los padres o los cuidadores y en esta reunión realizamos una entrevista para poder conocer cuáles son las rutinas y los hábitos que tiene el peque a la hora de alimentarse. Preguntaremos por con quién come, si mientras come está usando la tablet o la tele o por el contrario si no utilizan ningún distractor, dónde es el sitio donde comen, con quién come. Después también preguntaremos por cuándo y cómo consiguió los hitos de la alimentación, es decir, a qué edad dejó la leche materna, a qué edad empezó a comer sólidos y si en estos cambios encontraron alguna dificultad. Y por último preguntaremos un poco sobre el entorno, es decir, si siempre come en el mismo sitio, si come en el colegio y luego la cena es en casa en la mesita baja del salón. Todo esto sería lo que hablaríamos en esa primera entrevista. Y después, una vez teniendo esta primera toma de contacto con los padres, les pediríamos que rellenasen unos cuestionarios. Con estos cuestionarios lo que queremos es complementar esa información que hemos obtenido para así también poder hacer una idea y tener una información un poco más objetiva de las características del peque.
Les pediremos que nos rellenen un diario de alimentación en el cual puede ser de 3 o 7 días para saber qué es lo que come el niño en cada comida, en cada desayuno, en cada merienda. Además, también le daremos un formulario de alimentos para saber qué alimentos, tanto por texturas, por como tipo de alimento, son los que el niño ha probado, cuáles tolera, cuáles ha rechazado, cuáles se ha negado a probar. Y además también la historia de la alimentación, que complementaría esa primera entrevista. Para terminar este proceso de valoración, realizaríamos una observación directa, ya sea en una sala de tratamiento o en su entorno natural. Observaremos al niño mientras come para poder observar si lo hace solo, cómo maneja los cubiertos, cómo es su postura en la silla mientras come, cómo son sus habilidades oromotoras y su procesamiento sensorial. Y por último, tendríamos en cuenta también toda la parte de atención, de conducta, de cómo se dirige al adulto. Una vez tengamos esta primera valoración o este primer acercamiento, realizamos nuestro plan de intervención. Siempre tiene que ser individualizado a cada niño, basado en sus déficits y sus fortalezas, también en las preocupaciones y necesidades de los cuidadores y con una visión holística. Haremos un razonamiento completo, ya que cada niño es un mundo y veremos cómo poder ayudarles. El equipo interdisciplinar cuenta con muchos miembros, es decir, cuando hablamos de intervención no solo lo realiza una disciplina concreta, sino que somos varios los que trabajamos en conjunto para poder apoyar al peque y a su familia. Podemos encontrar nutricionistas, logopedas, psicólogos, médicos digestivos, fisioterapeutas, pediatras y neuropediatras y terapeutas ocupacionales. Nosotras ahora mismo en esta charla nos vamos a centrar sobre nuestras especialidades. En cuanto al rol de logopeda, en grandes rasgos, se va a centrar más en establecer un equilibrio en cuanto a las funciones, como comer o hablar, y las estructuras anatómicas implicadas, como la lengua, los labios y las mejillas. Desde terapia ocupacional, al fin y al cabo, la alimentación es una actividad de la vida diaria, y cuando los peques presentan dificultades en estas, sucede una limitación en la participación, por lo cual nosotros veremos cuáles son los componentes del desempeño ocupacional que están afectando en estos y cómo podemos poder ayudar al peque. Como se ha realizado un análisis de los componentes que influyen en el proceso de alimentación, se abordarán ahora aquellos que interfieren en un desempeño óptimo. En cuanto al control postural, nos solemos encontrar que los niños suelen tener poca estabilidad en el tronco, la pelvis y la cintura escapular, necesitando muchas veces gastar mucha energía simplemente en poder permanecer sentado durante la comida. Por ello, dentro de la intervención, trabajaremos en la mejora y el fortalecimiento de los músculos implicados, para que así el niño pueda tener una mejor postura y un mejor control postural que le ayuden a manejar mejor los alimentos en su boca, a poder manejar mejor los cubiertos y a poder permanecer en la actividad durante más tiempo. En cuanto a la propia intervención de las destrezas oromotoras, trabajaremos la normalización del tono en las estructuras de la boca. Muchos de los niños que acuden con problemas de alimentación muchas veces suelen presentar un tono muscular bajo, realizando mucho esfuerzo para hacer el sellado labial o la masticación. También se buscará un aumento de los movimientos de la lengua, puesto que es una de las estructuras más importantes y a la que ayuda a colocar el bolo dentro de la boca y desplazarlo según sea necesario. Y como la alimentación no solo es el proceso de tener el alimento en la boca y tragarlo, sino que también trabajaremos el desarrollo para poder llevarnos la cuchara a la boca, beber de una taza o de una pajita. Es importante que en este punto de la intervención el niño nos dé permiso para poder trabajar dentro de su boca, ya que lo podría rechazar. Y recordemos que los niños aprenden jugando, que todo lo que vamos a ir trabajando lo vamos a hacer de una manera divertida, a través del juego, guiado por su motivación intrínseca y desde el respeto. Muchas veces no somos conscientes de la importancia de un buen posicionamiento. Cuando el niño mantiene una buena postura, es capaz de utilizar sus habilidades oromotrices de una manera eficaz,
Por ello, acompañaremos y educaremos a los cuidadores sobre qué mobiliario va a beneficiar una correcta postura del niño y si es necesario realizar cambios en el entorno donde el niño come, para que así pueda mantener una postura sentada mucho más óptima. Recordemos que los pies tienen que estar apoyados, el tronco erguido, las caderas y las rodillas en una flexión de 90 grados. Y muy importante, que muchas veces se nos olvidan, la silla y la mesa deben ser adecuadas al tamaño del niño. Si utilizamos una mesa grande, deberemos de buscar un adaptador para esa silla grande del niño. Por otro lado, es importante hacer una intervención de las dificultades de procesamiento sensorial, tanto a nivel global como a nivel específico, ya que hay una gran influencia de los sentidos cuando comemos. Por ejemplo, si un niño presenta dificultades de procesamiento sensorial que le afecten al desempeño de la alimentación, también abordaremos directamente estas dificultades. A nivel vestibular, trabajaremos el buen control de la postura y el buen control motor oral. Y además también que el niño pueda permanecer sentado en la silla. En cuanto al sistema propioceptivo, podemos trabajar habilidades de planeamiento motor, oral y la conciencia de las estructuras orales. Y a nivel de sistema táctil, aumentar la conciencia intraoral y aceptar las diferentes texturas de los alimentos. Cuando todo lo anterior está controlado y potenciado, el niño se sentirá preparado para tolerar nuevos alimentos y texturas. Esto se hará poco a poco, mostrando primero los alimentos que el niño conoce y son de confianza y después, poco a poco, aquellos que son nuevos para él, respetando sus tiempos y sin obligar a hacer nada que el niño no quiera, ofreciendo solo experiencias positivas en este proceso. Porque antes de llevarnos un alimento a la boca, masticarlo y tragarlo, debemos de pasar por otros muchos pasos previos, como poder coger el alimento, tolerar su tacto, poder tolerar su olor, poder estar en una misma habitación que el alimento, poder tocarlo o dirigirlo hacia la boca. Como ya he dicho, siempre la intervención va a ser con el juego como base para el aprendizaje infantil. Los niños aprenden jugando. Otra esfera que es importante tener en cuenta en el entorno en el que el niño come es que muchas veces no tenemos en cuenta cómo son las características del entorno, no somos conscientes y dentro de nuestra propia rutina o dinámica familiar podemos cometer algunos errores de los que no nos damos cuenta. En estas imágenes estamos viendo diferentes situaciones donde aparecen familias comiendo junto a muchos distractores. Y sobre todo en los primeros años de desarrollo o cuando hay dificultades en el proceso de alimentación, si la atención del niño no es plena en esta tarea, no estaremos favoreciendo el desarrollo de las habilidades ni creando de la comida un momento de disfrute y un momento social. Por eso debemos de intentar disminuir las distracciones, intentar comer siempre en el mismo sitio, con el mismo mobiliario, adaptando a cada niño y que todos los miembros participen en este proceso. Comer en familia, el niño imita lo que hace el adulto. Los adultos somos un reflejo de lo que los niños pueden hacer y aprender. Así que siempre tenemos que tener en cuenta de ser un buen ejemplo para estos. Por eso, la familia siempre va a ser una parte activa del proceso en el tratamiento, ya que debemos de aportarles la información necesaria para que puedan comprender y ayudar a su hijo. Ellos son quienes van a llevar las pautas y estrategias al hogar para poder así generalizar lo trabajado en las terapias. Cuando los aspectos emocionales y conductuales tienen mayor carga y los problemas de alimentación no están relacionados con la parte motora y sensorial, el trabajo de psicología sería mucho más importante, ya que los problemas de alimentación en este caso tendrían mayor peso conductual y emocional. Por último, agradeceros vuestro tiempo. Si alguien tiene alguna duda, por favor que nos lo diga. Si alguien quiere preguntar, puede abrir el micro. Si no, siempre tenéis nuestro email de contacto o si tenéis alguna duda más individual, pues nos podéis escribir o cualquier cosa. ¿Nada? ¿Nadie quiere preguntar nada? Pues nada, muchas gracias a todos por la tarde de hoy. Espero que haya quedado claro, que os hayamos podido
ayudar un poco y dar unas pinceladas de información. Nos vemos en la próxima escuela de padres. Muchas gracias.